Recuerde, ¿de qué estamos hablando hoy? La iglesia o una iglesia, ¿por qué es esta enseñanza? Porque es el modelo que debemos anhelar. Una iglesia que centrada en el evangelio, pero completo, hermano. Para entender eso, antes de ir a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, debemos de entender la condición suya y mía. ¿Y cuál es nuestra condición? Dice Génesis capítulo 3. Fuimos destituidos. Caímos de la gracia, hermano. Nos convertimos en enemigos de Dios. El pecado que nos lleva a la muerte está en nosotros. Enfermamos, envejecemos. Pero eso es lo menor. Lo mayor es que Pablo, el apóstol, no cualquiera, dice en Romanos 7 que lo bueno que quiero hacer, no lo hago, sino lo malo que no quiero y que sé que no debo hacer, eso hago. ¿Cuántos dicen, esa es mi condición? ¿Cuántos dicen, esa es mi condición? Yo soy pecador y batallo. Y aunque sé, muchas veces muerdo el polvo, hermano. Pero como la lucha es de egos, entonces nos preocupa mucho presentar que enseñanzas que exaltan al hombre espiritual, que lee la Biblia, que ayuna, bla, 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 bla. En nosotros no hay nada, hermano, solo pecado. Como dice ahí en Isaías capítulo 1. Hermano, esto, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento. No, hermano, la Biblia no se fracciona. La Biblia, el mensaje es ¿qué? Completo. ¿Desde dónde comienza la inspiración de la Biblia? ¿Desde Timoteo? No, desde Génesis. La Biblia es inspirada por Dios, hermano. Así que dice en Isaías capítulo 1:6, mire la condición. Ahora, vamos a leerlo todo para no descontextualizar. Isaías, un profeta, 700 años antes que viniera nuestro Salvador, que él profetizó. De hecho, Isaías es conocido como el profeta del protoevangelio, o sea, es el que más referencias, más visiones, más palabra profética tiene acerca de el Salvador que vendría, ¿sí? Pero antes él demostrar que necesitamos un Salvador, hermanos, antes de decirle a los que nos escuchan, o como le dice Dios a Ezequiel, te voy a mandar con un pueblo y tú le vas a decir, oigan o no quieran escuchar, tú háblales. Pero hoy día hemos dulcificado la predicación y la gente presiona y a los predicadores que son confrontativos los castigan, los ignoran. No, ese no, porque ese solo ve pecado. Amado, es que para poder hablar de la buena noticia, hay que entender que, ¿por qué necesitamos un Salvador? Vea usted Isaías capítulo 1. El subtítulo es Una nación pecadora. Hablamos. ¿Cuál es el problema del hombre? Pecado. Nosotros somos pecadores, hermano. Pero ya soy cristiano. Aquí está hablando de Israel, pueblo de Dios. Recibieron la ley moral de Dios por medio de ángeles. Vieron señales, prodigios, maravillas. Para ellos la historia de su nación es que como Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Venció a Faraón, abrió el mar, los mantuvo, los sostuvo en el desierto, les puso mesa en el desierto. Amado, ellos, su pecado es que no creer. ¿Y cómo le llama Isaías aquí en Isaías? ¿Cómo dice en su subtítulo? ¿Cómo abre allí? En mi Biblia dice una nación pecadora. Y repito, porque eso es importante. ¿Cuál es el problema tuyo y mío, hermano? Que somos pecadores. ¿Y cuánto tiempo de cristianos tenemos?
Tengo muchos años, y eso me preocupa. Y luego dice uno, entonces no soy salvo. Sí, somos salvos por su misericordia y por lo que Él hizo, pero debemos aterrizar. Diga conmigo, tenemos que aterrizar, cristiano. Porque muchas veces vivimos ¿en qué? En la fábula, en la utopía. Es que la iglesia debe estar así o asá. No, primero debemos entender que la iglesia está compuesta de gente mala, pecadora. Y tomando las palabras de Pablo, siempre decir, yo el primero. Cuando usted le comparta a alguien y le diga, es que en esa iglesia está lleno de hipócritas, dígale, sí, yo soy el primero, yo soy el que comanda ahí, soy el mayor de todos. ¿Esta palabra le ofende? Si se acuerda, acabamos de predicar Juan capítulo 6, cuando Él les dice a las multitudes que por conveniencia lo siguieron, ¿a poco el Señor dulcificó? Les dijo, no, y si ustedes me siguen porque tenían hambre y les di de comer. Él los sanaba, le daba de comer. ¿Quién no va a seguir a alguien así? Pero cuando Él pone el precio, ¿qué hace la nación pecadora? Se vuelven atrás. No, es que así no es. No, es que así es. Debemos renunciar a todo, tomar la cruz, entender. Dice el capítulo 1 de Isaías, observe, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Recuerde cómo estaban las 12 tribus. Ahora observe la profecía de Isaías. Llama por testigo ¿a quién? Esto es un hebraísmo que vemos comúnmente. Dice aquí en Deuteronomio, dice, llamo a los cielos y a la tierra por testigo. Es cuando Dios habla y Dios usa testigos, hermano. ¿Sí? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Qué dice Dios, hermano? Crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué? Se rebelaron contra mí. Algún pastor, algún padre que sus hijos lo hayan despreciado, puede tomar esto para él o para ella. Yo fui tu mamá, yo sufrí, mira cómo me pagas. ¿Se puede aplicar? No, se debe de aplicar eso. Pero ¿cómo? Si aquí está claro. Porque es que eso no es el mensaje. Eso es añadirle al texto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Está hablando de usted como mamá o de los varones como papá? No, está hablando a quién se ofendió. ¿Cuántos están aquí, hermano? Ya acabó diciembre, hermano. Pongámonos las pilas. Está hablando lo que nosotros, en este caso, Israel, le hizo a Dios. Porque muchas veces nosotros nos los apropiamos, ¿no? Yo puedo decir, yo crié hijos y los engrandecí, les enseñé el ministerio y ahora no me quieren ni hablar. ¿Estaría fiel a lo que dice aquí? No. ¿Estaría hablando en qué? En mi dolor, en mi resentimiento, pero ahí estoy siendo fiel al texto o estoy torciendo el texto. Entonces ve cómo con la Biblia podemos torcer la Biblia y usarla ¿para qué? ¿Hay algún padre o alguna madre? Por eso la Biblia dice así, mira, yo te crié, todo lo que me esforcé, te hiciste un muchacho grande, fuerte, y después que te volviste contra mí. Pues sí dan ganas de usarlo, pero ese no es el mensaje. Esto se dice hablar que un texto fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto? Dios envía al profeta para que el profeta le diga de parte de Dios a Israel completo lo malo que fueron con él. Ahora sí, aplicando. Se puede aplicar a nosotros como cristianos. Yo el primero, hermano. Dios me liberó, Dios me sanó. Yo estuve muy enfermo cuando Él me llamó, me hizo milagros físicos, hermano.
Y cuando ya no era yo esclavo del alcohol, de la droga y de muchas cosas más, entonces yo dije, déjame, ahora yo puedo solo. Y me olvidé de él. Y viví con nombre de que vivía yo bajo su autoridad. Pero es mentira. Yo he vivido en mis caminos. Te voy a decir, pastor, pues es que si no hablas, seguimos en la hipocresía. El que confiesa su pecado y se aparta, solo éste alcanzará misericordia. Dejemos de engañarnos, hermanos, que somos cristianos y andamos bien. No, a nosotros se nos puede aplicar esto. Sí, Dios nos engrandeció. ¿Y nosotros qué hicimos? Y nos rebelamos contra Él. ¿Qué es rebelarse contra Dios, contra su palabra? Hablamos muchas veces, arrepentirnos es buen comienzo. Arrepentirnos es tomar la conciencia de que hacemos lo malo. Pero ¿cuál es el arrepentimiento que está en el Evangelio? Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? ¿De qué me debo arrepentir? Que Dios me dice, Jesús me dice, perdona, y no perdono. Entonces, yo me arrepiento, es conciencia de que soy malo, pero el verdadero arrepentimiento es que debo arrepentirme de desobedecer a Jesús. ¿Sí se escucha? Porque Él me dice que ama a tu prójimo. Y luego sube y dice que ama a tu enemigo. Y al que te maldice. Entonces, si nosotros estamos conscientes que no lo hacemos, debemos arrepentirnos de no creer en Jesús. Porque mucha gente dice, no, yo soy cristiano, yo creo en Jesús. Pero ¿por qué oyes y no haces lo que Él mandó? Entonces tú estás edificando, o como dice en muchas partes, de muchas maneras, dice, estás atesorando ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios, el cual pagará. Lo acabamos de meditar en la trampa de la inmediatez. No, estoy mal. La trampa de la fe invisible. La fe sin obras está muerta. Es el decir, soy cristiano, pero ¿cómo vivo? Me guardo mis rencores, pero no es tan malo. Pero hay gente que aborrezco. Hermano, me debo de arrepentir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estoy creyendo. No estoy bajo la dirección de Jesús. ¿Y me digo qué? Cristiano. Entonces Dios le manda a decir a Israel, a través de su profeta Isaías, profetiza y dice, oigan cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Ahora mire la comparativa. El buey conoce a su dueño. ¿Cuántos tienen alguna, cómo se le llama, una mascota? ¿Verdad? Porque nosotros ya no somos de ganado, ya nos da miedo un toro, una vaca, un chivo. Pero ¿cuántos tienen la experiencia de tener mascotas? ¿Y tu mascota qué? Te conoce. Entonces vea la metáfora, dice Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno donde su señor lo alimenta. Pero mire la comparación. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Signos de admiración, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Qué tremenda profecía, ¿verdad? Y siempre somos buscadores de ¿qué? De tesoros, de promesas. Y hay mucho líder de iglesias que son solamente, recalcan ¿qué? Las promesas de bendiciones. ¿Es correcto? Sí, pero no debemos sacarlo de contexto. ¿Para quién son las bendiciones? Están muy claramente, si nos apegamos fielmente, en Deuteronomio 28 dice, si me oyeres, ¿y qué? Y obedecieres, e hicieres. Vea,
Porque uno puede decir, no, sí, yo, la palabra de Dios está en mí, sí, pero no lo obedecemos. ¿Y para ese va a haber bendición? No. En Mateo, cuando el Señor expone la ley real, también lo dice. ¿Cómo podemos accesar a la bendición? ¿Cuando sabemos? No, recuerde que hace poco vimos que, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y qué dice? Y no os hagáis maestros muchos de vosotros, sigue hablando en Santiago, porque recibirás ¿qué? Mayor condenación. Porque nosotros somos estudiantes de la Biblia, hermano. Y en esta congregación nos enorgullecemos que Biblia y Biblia y Biblia, sí, mucha Biblia, pero poca obra. Y la fe sin obras está muerta, hermano. Y es autoengaño, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos? Nadie me quiere acompañar aquí que diga, yo voy con ustedes, pastor. Somos hipócritas. Y como son de dulce, tantito les dice, el pastor de hipócrita, no, hermano, ¿cómo le habla el profeta Isaías? Mire, vea usted, le sigue diciendo, pueblo cargado de maldad, ¡wow! Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás y les cuestiona, signos de interrogación. Mire cómo cuestiona a Israel Dios a través de su mensajero, el profeta Isaías. ¿Por qué querréis ser castigados aún? O sea, Dios mismo les manda a decir, ustedes no saben arrepentirse. Dicen Apocalipsis, y ni así supieron tener vergüenza. Hermano, y yo el primero, muchas veces Dios me ha exhortado y todo, y no me he arrepentido. Ni he sabido tener vergüenza, me he acostumbrado a vivir con mi pecado, como el perro a su vómito y la puerca lavada al lodo. Yo el primero, sigo yo por delante. ¿Cuántos dicen, ay? ¿Cuántos viven con su pecado, hermano? ¿Por qué es pecado? Porque sabemos que no lo debemos hacer y lo hacemos. ¿Cuántos se motivan con este estudio? ¿Cuántos dicen, bien, con esto me voy a animar este año? Hermano, ¿qué es lo que quiero que quede claro? Usted y yo somos pecadores. Usted y yo somos gente malvada. Usted y yo somos generación ingrata para con Dios. ¿Todavía os rebelaréis? Mira lo que dice el verso 5. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Hay mucha enfermedad. ¿Por qué, hermano? Por nuestro pecado. Yo el primero tengo algunas dolencias y enfermedades por mi pecado. Sí, a veces estoy con la gastritis, hermanos, pero me dice el doctor, una taza de café. Pero mi taza es así, hermano. Y después de mediodía, cero café, pastor. Ya en la tarde para abajo es Coca-Cola, pero es light. Pero tiene nicotina. Tiene, ¿cómo se llama? Cafeína. Y eso es lo que me gusta. Y luego me arde el estómago, me duele la boca del estómago y digo, ¿pero por qué estoy enfermo? Por mi pecado, yo el primero. Nadie dice, yo también. Me dice, no comas picante. Y más si eres de esos. Mi santa madre decía de los enojones, decían esos términos. Mi madre decía, ay, no le hagas caso, dice, ese es un mascachile. Ya después entendí, es un mascachile. Hay gente que es brava y encima come chile, hermano. Claro, después ay, me duele el estómago, pues cómo no te va a doler mi vida. Pero es por nuestra propia desobediencia. ¿Sí? Nuestras horas de dormir y todo eso, aplíquelo usted, hermano, a su rebelión. ¿Sí? Somos la generación
que de jóvenes ya traen lentes y ya aparatitos para oír. ¿Por qué? Porque nos acabamos los ojos y los oídos. Porque ya no vivimos, sale el sol y se oculta el sol. Son las 2 de la mañana y parece de día, hermano. El arbolito de Navidad todavía está encendido. Hay sueño, no puede haber sueño. No le damos tiempo a la noche a llegar. Siempre somos la generación que no duerme. Dice pues, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermano, duele el pecado, duele, hermano. ¿Por qué el Señor permite? Sí ve, pero no te distraigas. ¿Por qué el Señor permite la enfermedad? Porque es consecuencia, hermano. Recuerda que el Señor es justo y Él paga conforme. Es más, dice Gálatas, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Aunque seas cristiano, cristiana, aunque hagas ayuno y oración y le prediques a la gente y hables en lenguas y andes con tu Biblia y todo el mundo hasta se esconde de ti, lo malo que hagas, lo vamos a cosechar. Decía yo hace algún tiempo cuando predicaba de eso, si no te gusta la cosecha, cambia la semilla. Si no te gusta la cosecha, cambia la semilla. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y aquí no habla de un dolor cardíaco, sino el dolor del alma. O sea, cuando reconoces que tu vida, ¿a quién ofende? ¿Qué le decía yo que estaba meditando, que el Señor me estaba ministrando? Señor, es que le fallo a tu pueblo. No, no. Preocúpate que le fallamos a Él. Porque en la medida que nos reconciliemos con Él, ¿qué va a pasar con los demás que están a nuestro alrededor? Pues nos vamos a reconciliar. Si el pecado es contra Dios, recuerde que es así. Si yo estoy bien con Dios, estoy en la comunión, hermano, yo soy canal de bendición. Pero ¿cuál es mi primer punto? ¿A dónde quiero llevarte? A que entiendas cuál es la condición de usted y mía como creyente. Somos pecadores. Aunque nos veamos bonitos y, ay, qué espiritual es la hermana, el hermano. No, hermano. Nuestra condición, no estamos hablando del mundo, de la iglesia. Y de principio a fin el Señor cierra en Apocalipsis diciéndole al tipo de la iglesia futura, actual en ese tiempo presente, y les dice, arrepiéntanse. ¿Cómo le va a decir el Señor arrepiéntanse a la iglesia? Pues la iglesia necesitamos ¿qué? Arrepentirnos de nuestro pecado. Así que, ¿cuál es la condición del creyente? Somos una nación pecadora. Nuestra cabeza está enferma. Verso 6. Mire la descripción de Isaías. Le dice a Israel, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amado, ¿cuál es la condición del hombre? Va al psicólogo para que te diga cuál es tu condición. No, ve a la Biblia y ahí nos dice cómo es nuestra condición. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de un Salvador? Porque nosotros necesitamos ¿qué? Ser salvados, hermano. ¿Salvados de qué? De nuestro pecado. Necesitamos ser libertados del pecado que nos asedia, fortalecidos en él. Ahora, vea cómo es el evangelio completo. Lucas narra un hecho que según su costumbre, cuando Jesucristo comienza
su ministerio, ¿sí? Ya está ahí. Lucas capítulo 4, versículo 14, el subtítulo dice en su Biblia, Jesús principia su ministerio. Lucas capítulo 4. ¿Cómo es el evangelio completo? Lo traigo en la armonía, en la concordancia de Isaías, de Génesis 3, que nos dice que cómo es la condición suya y mía. Caídos. ¿Con qué batallamos, hermano? Romanos 7, ¿qué dice? Vamos a ir también a Romanos 7 en nuestro estudio de hoy, hasta donde nos dé tiempo. Génesis 3, ¿qué habla? Caímos. Y no solo cayó Adán y Eva, sino esa es la doctrina de la cabeza federativa o federal. ¿Qué es esto? Que nuestros primeros padres se endeudaron. Pero nosotros, ¿qué culpa tenemos? Ahora te pongo un ejemplo práctico. ¿Cuántos nacieron endeudados? Hablando económicamente. Yo cuando nací, pues no había nada, hermano. ¿Qué herencia me dio mi papá? Deuda. No me pudo dar nada. No me pudo dar escuela, no me pudo dar ejemplo, no me pudo dar valores, no me pudo dar nada, me dejó en la orfandad. ¿Sí está ahí? O sea, ¿y qué culpa tiene tu hijo que nazca qué? ¿Endeudado? ¿Sabe usted que si usted es mexicano desde que nació ya tiene una deuda? Esa es la deuda per cápita. Usted ya nació endeudado. ¿Pero cómo? Si yo no... Los que nos precedieron tomaron las decisiones y nos pega a nosotros. Por eso checa, tenemos una prédica ahí que se llama El legado. No dejes endeudado a tus hijos, a las generaciones que vienen. No seamos egoístas. No, yo me lo acabo todo. Ya los que vengan a ver cómo le hacen. Tiramos la basura y en fin podemos hablar de ecología y de cómo estamos destruyendo el planeta, hermano. Porque la Biblia se aplica para cielos y tierra, mar, cuerpos, enfermedades, alma, espíritu, sociedad. Usted y yo tenemos que alumbrar en la ciudad. Tenemos que ser sal en nuestra nación. Tenemos que marcar la diferencia en nuestra ciudad. Tenemos un mandato de parte de Dios de orar por la ciudad donde fuimos transportados, porque en la paz de esa ciudad nos quejamos, pero no hacemos nada. Somos del montón. Ok, entonces, Dios envía al profeta Isaías. ¿Cuánto tiempo antes de que apareciera el Salvador? Diga conmigo, de 700 a 800 años. Isaías habló cómo estaba el pueblo, cómo era su condición, cómo es el pecador. Podrido. Una llaga podrida, ¿desde dónde a dónde? Desde la planta del pie. Muchos se quedan así. Sí, hermano. ¿Cuál es la condición suya y mía? Una llaga podrida. Sí, pero ¿cómo? Entonces Cristo no es para entender. Nosotros, ¿qué merecemos? ¿Qué merecíamos? ¿Y qué merecemos? Yo nada, hermano. Es más, yo estoy peor que hace 33 años cuando el Señor me alcanzó, porque hace 33 años que entendí, le dije, Padre, perdóname, y mi cláusula a la cual me aferré, le dije, es que yo no sabía que contra ti era el pecado, pero 33 años después soy maestro de la Biblia. ¿Qué argumento le puedo decir? No sé, no, pues si me jacto de que enseño la palabra, y la gente confía en que yo le enseño la palabra, y peco. ¿Cuándo tenía yo más justificación? ¿Antes o ahora? Por eso dice Santiago, no os hagáis maestro mucho de vosotros, sabiendo que recibiréis ¿qué? Doble condenación. Como aquel que dice doble, sí, doble, pero doble, no doble bendición. Entonces, el hombre está completamente ¿qué? Perdido.
¿Cómo debemos nosotros ver al ser humano? Pecador, hermano. Pero es que ya es pastor, más pecador. Pero es que es un vicario, un papa, más pecador. Porque sabe hacer lo bueno y hace lo malo. Premeditación, alevosía y ventaja. Sí, no es lo mismo un niño que un adulto. Un adulto sabe. Entonces, ¿qué necesita entender la iglesia de Cristo, hermano? Para llegar a ser una iglesia, ¿qué? Centrada en el evangelio, ¿qué? Completo. Dejemos de estar solamente puras predicaciones, puros sermoncitos del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento no es que ese Dios sí enviaba fuego del cielo. ¿Sabe que es el mismo Dios, hermano? Que castiga y que aborrece el pecado. ¿Y qué tan malo es el pecado? ¿Sabe qué ha hecho el diablo? Ha quitado de nuestra memoria el monte Calvario. Volvamos al monte, hermano. Al precio que el Mesías tuvo que pagar. ¿Y qué es el evangelio completo? Que son varias narrativas, pero hablan del mismo sujeto. Yo he puesto muchas veces el ejemplo. ¿Qué significa cuando Abraham toma a su hijo y todavía le dice a tu hijo al que amas, porque tenía otro hijo? ¿Sí se recuerdan? O sea, Abraham pudo tener la oportunidad de ¿qué? De tomar al otro, pero le aclaró. ¿Y qué decía Dios en el nuevo pacto? Mi hijo, ¿el qué? Mi hijo amado. ¿Y de qué hablaba cuando Abraham determina, toma a Isaac y sube en el monte Moria 3 días? Hermanos, y para Abraham, su hijo, él ya lo había entregado, su hijo estuvo muerto esos 3 días y llevaba la leña, la madera, él llevaba la daga y el pedernal para hacer el fuego. Pero nos dice esto de Abraham, de Isaac o del cordero, que cuando iba a matar a su hijo, que el hijo le preguntó, ¿y el cordero para el sacrificio? Y Abraham en la fe dijo, Jehová jiré, Jehová proveerá. Y cuando llegó el momento, dijo, pues sí, él dice, yo sé que Dios tiene poder para regresármelo, pero él tomó la decisión. El cristianismo es de decisión, hermano. Y vieron a un carnero con los cuernos atorados y ahí estaba. Esa primera narrativa, ¿a dónde apunta? Juan el Bautista lo ve, aleluya, lo señala y ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, ¿cómo somos usted y yo? Vea el tiempo que llevo para que nos convenzamos que no hay nada bueno en nosotros, que somos profundamente malos y pecadores, rebeldes, enfermos. Así que no nos sintamos mejor y mayor que nadie, hermano. Yo el primero, a veces yo soy muy altivo, muy orgulloso. No, yo sí, yo esto, yo otro, pero no, luego me descuido y me hace un cambio de vida el diablo y ya pequé, hermano. ¿Y qué debo entonces buscar? A mi Salvador. Ya no lo necesito, lo sigo necesitando. ¿Cuánto le queda claro eso? Lo necesité, lo necesito. Y ese canto que me gusta, que le dice ¿qué? Eres mi respirar, eres mi pan. Y yo estoy ¿qué? Perdido sin ti. Esa canta te la ha seguido, hermano. Y vuelve al monte. Dile, Señor, perdóname. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿A qué se refiere el contexto? Sale del Jordán, del bautismo. Es ungido. Él necesitó ser ungido por el Espíritu Santo. Igual la iglesia, igual usted. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor.
y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, señal de que Él es Dios. ¿Por qué glorificamos a Jesús? Porque Él es Dios. Podemos y debemos glorificar a algún hombre por muy virtuoso que sea, no es idolatría y es aborrecimiento de Dios. Ahora, vea el verso 16. Ahora en Nazaret, ¿él de dónde era? De Nazaret. Y dice claramente, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? Que equivale al sábado. Entró en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Es el templo judío. Conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Hermanos, ¿el Señor necesitaba ser motivado para ir a la iglesia? Sabe que mucho cristiano vive por la motivación. Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Señor, tú sabes, yo trabajé, hace frío, mira el agua, Señor, estoy cansado. Tú entiendes, Señor, sí. Pero por tu pecado, ¿necesitas qué? Oír predicaciones de chaleganismo, le llamo yo. Todo lo resuelve con échale ganas. Te ven deprimido, échale ganas, hermano. Usted es cristiano, es que no es de chaleganismo. ¿Cuántos a veces están tan hundidos y que llegan y te dicen, échale ganas? Y tú dices, pues que no entiendes que si por ganas es que no me he muerto, no me he ahorcado. ¿Qué es lo que nos saca adelante? La práctica de la fe se llama discipulado. Pasa a ser parte de mi persona. El pastor, ¿usted nunca se entristece? Sí, hermano. Yo soy depresivo por naturaleza. Mis hijos me conocen, mi esposa, les mando yo de esas figuritas así de un changuito deprimido, así. Mi mamá me decía, ay, viene el como sufro. Cobarde, manipulador, así soy, hermano. Sí, yo no sé usted, yo el primero, sí, yo enseguida. Pero ¿por qué no me ha hecho papilla el diablo? No es porque escucho algún sermón de los estoicos. Sí, sí ha oído eso de los estoicos. Me gusta oírlo. Y te presentan en una figura por inteligencia artificial, le digo yo, que tiene músculos hasta en los párpados, hermano. Levántate a las 5 de la mañana y lo oyes y de repente 3, 4 días te levantas a las 5 de la mañana y de ahí que vuelve a ser la burra. ¿Por qué no funciona? Porque el estoicismo es tú puedes. La motivación, tú puedes. Pero en la Biblia dice, en Filipenses, todo lo bueno referente a la voluntad de Dios, no lo saquemos de contexto, lo podremos hacer ¿en quién? En Cristo que nos da la fuerza. Ese es el contexto correcto, porque sacamos de contexto la palabra. Y si no explicamos el contexto, llega un neófito, un imberbe, diría que él, alguien novicio o novicia, y yo saco de contexto, hermano, porque aquí está en la palabra y lo ponemos en la pantalla y le hacemos su decorado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Y de momento te sientes el estoico, amén, aleluya y todo. Ajá, pero todo, ¿a qué? ¿De qué viene hablando Pablo? ¿He aprendido a qué? ¿A estar contento? ¿Con poco, con mucho? ¿En la cárcel? Y entonces rubrica, porque puedo vivir escasamente y todo lo puedo referente a cumplir la voluntad de Dios porque Él me fortalece. Apenas vimos el martes hermoso, ¿verdad? Cómo se le aparece el Señor Jesús a Pablo ahí en Corintios. Pablo estaba ya temeroso y se le aparece el Señor en la noche y le dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, habla y no calles porque yo tengo mucho pueblo aquí. O sea que en Pablo, ¿qué había? Nada. Pablo igual que nosotros, y lo vamos a ver si nos da tiempo para finiquitar en el 7. Pero entonces vemos, el Señor tenía una disciplina, ¿cuál? Ir a la sinagoga. Hermano, y si Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga, recuerde que la vida se forma de buenas y malas costumbres. Es de cambiar las malas costumbres
De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas se tienen que quitar y empezar a poner las buenas. Es cambiar la disciplina, hermano. Y tener la costumbre, ¿qué? Dice que él, conforme a su costumbre, fue a la iglesia. ¿Qué otra costumbre tenía él en la iglesia? Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Evangelio, ¿qué? Completo. Yo tengo que predicar antiguo o primera narrativa y segunda narrativa. Ese es el evangelio completo. Y nosotros que estamos volviendo a fundamentar, que somos una iglesia del evangelio completo. No es de que el Nuevo Testamento y la gracia y Dios te ama y Dios te perdona y vive como diablo y Dios te ama porque Él es amor. Ese es un falso evangelio. Arrepintámonos porque arderemos en el infierno. Aunque hayas estado en la iglesia, aunque hayas hecho milagros, aunque hayas predicado el evangelio, aunque hayas hecho señales, prodigios y milagros, el Señor Jesucristo les dijo que apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Hermano, es necesario despertar y salir de esa nube rosa falsa en la cual el diablo nos tiene. La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cuántos reconocen cuál es la condición del ser humano? Caída, miserable. ¿Cómo se siente usted, hermano? ¿Sabe cuál es mi propósito? Que nos sintamos humillados, porque somos pecadores, porque somos malas personas. No hay nada bueno en nosotros. ¿Sí se acuerda cómo lo narró Dios a través de Isaías? ¿Desde dónde hasta dónde somos una podrida llaga? Pero ya Cristo vino y me hizo nueva criatura, sí, pero tu cuerpo en carne es una podrida llaga. Ya ves, ya te están mandando. Cosas como esas, mira, te dicen, pon tu celular en no modo avión, no molestar. Le vale. Dice pues, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, ¿fue casualidad? No. El Señor les dice a ellos y nos dice a nosotros que la solución para el corazón del pecador, ¿cuál es la condición? Dice Isaías, que no están, ¿qué? Suavizadas. ¿Cómo se curaban las heridas en la antigüedad? Con aceite. Sí, de hecho el aceite de la aceituna, y lo sabemos, tiene propiedades curativas y todo eso, y se usaba para curar. Pero vean en la metáfora aquí. El Señor, verso 18, de sus propios labios, el profeta de profetas, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién lo está diciendo? El Mesías, el ungido. ¿Qué significa el Mesías? El Salvador, el Cristo, significa el que Dios escogió. Y él dice que el Espíritu Santo está sobre él porque me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos entienden que somos pobres, hermano? Yo no sé si usted se sienta rico, pero cuando uno toma conciencia del pecado y de la naturaleza, ¿qué decimos? Ten misericordia de mí, porque soy un ¿qué? Un pobre pecador. Ese es el reconocimiento. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que hacer esa oración? Por siempre, hasta que Él venga y nos dé el cuerpo ya nuevo. Pero mientras tanto, hermano, seguimos pecando. ¿Yo sigo pecando usted? ¿Usted no? Cheque si igual ya se murió y no se ha dado cuenta. Porque todo aquel que está vivo en este cuerpo es un cuerpo de pecado. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él sigue y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, la primera narrativa y en la segunda narrativa, ¿qué? Se cumple. ¿Quién la cumple? Aquel que se prometió. ¿Se da cuenta? ¿Qué es la Biblia, el Evangelio completo? Que todas las promesas, dice en Corintios, del Padre se cumplen en Cristo. En Él se hacen ¿qué? Sí, en Él. Amén. Porque toda la narrativa, la metanarrativa, el sujeto es Cristo. Todo, hermano. Por ejemplo, usted va a Abraham y usted no va a idolatrar a Abraham o a Isaac, no. Ellos están anunciando ¿qué? Al Cordero. Mire, yo prediqué mucho cuando era pastor de jóvenes acerca de David y Goliat, y todos esos años yo no entendía. Y yo decía: jóvenes, vean el valor de David y cómo él dependía de Dios y él soltó la piedra y Dios tomó la piedra y se la incrustó en el único lugar, en el casco de Goliat y eso, y los jóvenes, amén, y todo. ¿Y quién estaba mal ahí en ese grupo? Todos, hermano. Yo el primero. Porque de eso se trata. De que hay algo bueno en David. No, si David pecó y hasta mató a uno de sus soldados es por adulterio, para esconder el embarazo. Entonces, ¿de qué se está hablando allí en esa primera narrativa? Del que vendría y qué. Y en su cuerpo de carne y en su debilidad venció al gigante y liberó al pueblo. Entonces, ¿de qué habla la Biblia? Si alguien le toma la Biblia y le predica y llega a la conclusión que su estrategia y esto, dígale: arrepiéntase, porque la Biblia tiene que exaltar ¿a quién? Mire los puntos. Estoy repasando, ¿eh? Cuando usted tome la Biblia, me faltan 5 minutos, usted debe humillar al pecador. ¿Qué es lo que yo hice con los pecadores? Humillarte, hermano. Bajarte de tu nube. Pero debe uno empezar ¿por quién? Yo soy pecador. ¿Es necesario que lo hagas para que seas pecado? No. De pensamiento, hermano. ¿A cuánto ya has matado nada más así tu deseo? No, no, Señor, pero no eso. Que muera solo, que muera sola de enfermedad, pero, y como no se muere. ¿Sí o no? Mira cómo está, parece de 20 y ya tiene 50. Algo ha de estar haciendo. Eso es pecado, es envidia, es egoísmo, porque todo lo quiero ¿para quién? Para mí. Le está yendo bien al otro, a la otra, y en lugar de despertar, sentí que un sentimiento bondadoso de: Señor, voy a ayunar más para que bendigas a mi hermano, a mi hermana. No, te quejas con Dios y eso es pecado. ¿Se da cuenta que somos pecadores? Entonces, ¿cuál es el propósito, hermanos? Usted va a salir y le enséñale a la gente. ¿Qué le va a enseñar? Primer punto, ¿qué le enseñé? Que el hombre es ¿qué? Pecador. Pero está en la iglesia, peor. O dígale como decimos nosotros, peor. Sí, porque tu cónyuge, tu vecino, ¿de qué te acusa? Que vives en la iglesia y eres la pata del diablo. Porque te ven y es verdad. ¿O no? Entonces, el hecho de que yo esté en una iglesia y todo, yo siempre debo de recordar que sigo siendo ¿qué? Una llaga podrida. Y que necesito al Salvador. Y
Dios en su amor y misericordia, de tal manera nos amó que en lugar, a veces me escucho en las grabaciones, bien jarocho, en lugar de enviar fuego del cielo, envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuántos alaban a ese Dios? Ese es nuestro Dios, a pesar de nosotros. Y él dice en el 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y eso es hermoso, precioso. Vamos para darle un punto, un clavo en el ataúd para aquellos que no entendieron. Romanos 7, Romanos 7. Vaya a su Biblia, ahí va a aparecer en la... El subtítulo en el verso 7 es El pecado que mora en mí. Pablo ya era cristiano, el apóstol. Usted ya es cristiano. Pero ¿qué mora en su cuerpo de carne? El pecado. ¿Y qué es morar? ¿Te llega de visita? Diga, no, vive en mis miembros. ¿Cuántos reconocen eso? Yo no quiero que te vayas esta noche sin que comprendas y te sientas humillado, porque de los humillados, de los humildes, es la misericordia, es la gracia. Bienaventurados los humildes, los que reconocemos que, hermano, que soy malo. O sea, que Él es mi vida. ¿Y usted qué dice? ¿Y Él es qué? Él es tu respirar, Él es tu pan. Sin Él estás perdido. Entiende, si tú quieres vivir sin Él, no puedes. Si con Él, hermano, vea cómo vamos. Ya nos hemos divorciado más de una vez. O sea, en el corazón. O sea, sin Cristo ya muchos somos como María Félix. Que Dios tuvo misericordia o tenga misericordia. Pero nosotros muchas veces ya. ¿De dónde los pleitos y las guerras entre nosotros? Si ya estamos en la iglesia. ¿Por qué siempre está la historia de que me salí de una iglesia y me fui a otra iglesia y se remedió algo? No se remedia nada. ¿Por qué? Porque llevamos la llaga podrida a donde sea que vayamos. Y mientras entendamos que mi problema no es mi hermano en la iglesia, el problema es quién. Así nací. Pero no debemos morir así. Ok. Vea usted. Ya son las 8. Quiero que lo vea en el verso 15. Romanos 7:15. Dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Aquí Pablo está hablando ya con conciencia y ya nacido de nuevo. Y muchos dicen, sacando fuera de contexto, ¿era el apóstol Pablo antes de ser cristiano? No. Hermano, ¿a usted le preocupaba hacer lo malo antes de ser cristiano? A mí no. Yo hasta se lo contaba a mis amigos. No, hombre, hice esto, hice el otro. Nos tomamos como 10 botellas, fumamos, nos drogamos y a poco nos daba pena. No, esa era la plática de orgullo. Pero ya como cristiano, ¿qué? ¿Cuántos dicen, yo soy como Pablo? Porque lo malo que no quiero hacer, porque ya tenemos la conciencia. ¿Cuántos dicen lo malo que no quiero hacer, que no debo de hacer? ¿Cuántas veces qué? Yo nada más. Yo sí, hermano. Muchas veces el pecado que no quiero hacer. Esa es nuestra lucha contra el pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Subráyelo en su memoria. Y yo sé que en mí, entiéndalo, usted es pecador. Esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando ya nacemos de nuevo,
El espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué? Se resiste. ¿Cuál es la lucha? El espíritu te dice, tienes buen tiempo, mira, ahí está el árbol, pon la silla, pon la mesita y abre tu Biblia y pídele ayuda a Dios. Pero la carne, ¿qué te dice? No, es que hace mucho frío. Si el 24 hacía frío y la gente andaba serenándose, y el 31 hacía frío y la gente andaba serenándose, porque su motivo era otro, porque no tienen la disciplina. Porque no hago el bien que quiero, 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Esta es la ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mire, la nueva criatura, me deleito en la palabra, en la ley moral de Dios. Pero me doy cuenta, como dice en Santiago, mis miembros se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿en dónde? En mis miembros. Así que, ¿cuál es tu primera batalla, hermano? En mi pecado. Pero ya soy cristiano y soy maestro de la Biblia. Sí, pero el pecado sigue ¿qué? Eso te humilla. Si usted reconoce que eso le humilla, conseguí mi objetivo: humillarnos, de exaltar a Jesús. Porque Él se humilló y cargó con nuestra maldad, nuestro pecado, para la gloria del Padre y para el beneficio de nuestra ciudad y de nuestra sociedad. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no está perdido, y el que dice en esperanza, gracias doy a Dios. ¿Cuántos se unen a eso? Por Jesucristo, mi Señor. Así que yo mismo, con la mente, con mi hombre interior, me deleito, sirvo a la ley de Dios, pero tengo que reconocer que con la carne caigo en pecado. ¿Quién es el más pecador de esta congregación? ¿Cuántos se pelean? Yo el primero, no. En verdad, porque entre más conozco, más miserable me reconozco. La paz de Dios, si puedes recibirla, y si puedes, recíbela. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué este mensaje? Para que seamos una iglesia centrada en el evangelio que completo, hermano, no a medias. Es que Dios te ama porque sí, pero tú entiendes que sigues habitando un cuerpo de muerte y no eres obra terminada. ¿Necesitas qué? Si él tenía la costumbre de congregarse, ¿por qué usted no se congrega? No es que necesito que me motive. Te falta disciplina, no eres discípulo. El creyente, ese sí hay que motivarlo. Y mira, ven, porque vamos a partir la rosca y vamos a esto y vamos al otro. Tienes que hacer estrategia, eso no sirve. Si no te convierte el Señor, estás perdido. Lo demás es puro show y pura fiesta. Que Dios le bendiga y que la palabra dé el fruto que promete dar. Amén.